Somos CNews, somos Latinoamérica, donde está la noticia. Ya estamos nosotros, cumplimos con nuestra breve pausa. Le prometí más información, vamos hasta ella. Carmen Alvarado nos llama en este momento. Carmen, contigo. Gracias, Andy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todo nuestro auditorio de América Latina. Es el tema del día, todo el mundo está hablando de esto porque las imágenes de las cámaras de seguridad de este otro colegio, otro caso más de extorsión, pues ya está generando más que preocupación, ¿eh? Y hemos hablado también durante la jornada con los padres de familia, están indignados, incluso han pedido a las autoridades locales que puedan militarizar cada colegio. ¿Te imaginas de ello? Pero bueno, en estos momentos yo tengo una voz autorizada, tengo un gran entrevistado, es el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, porque tenemos que analizar, abordar este tema, pero también tenemos que hablar sobre el Tren de Aragua, que ha sido aprobada esta moción precisamente en el Congreso de la República del Perú para catalogarlo como organización terrorista. Entonces el Perú se suma a otras naciones, a otros países que han seguido también por ese camino, por ese sendero. Un placer. Doctor Valdés, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. A ver, vamos a empezar con estas imágenes de cámara de seguridad porque realmente es lo que más preocupa. Estamos hablando de colegios privados, incluso ni siquiera colegios acaudalados, sino pequeños negocios que tienen 20 o 30 años, donde los niños incluso de ahí, ¿no? En el barrio, ¿no? Incluso en estos lugares donde, bien sabemos, son populares, han crecido y siguen desarrollándose, ¿no? Académicamente, y ahora pues se sabe a través de estas imágenes que están siendo blanco epicentro de artefactos explosivos. Es realmente indignante. Como muchos otros negocios, sí, ha crecido la extorsión de una manera exponencial. En el año 2023 contábamos con, en 2021 con 2.000 denuncias, luego hemos llegado a un punto que en el año 2024 hemos tenido más de 24.000 denuncias. Entonces con eso ya nos damos una idea. Solamente en los últimos 3 años hemos juntado más de 50.000 denuncias y eso, que una denuncia de extorsión es algo muy raro. Claro. Entonces esto es solamente la punta del iceberg. Y no solamente, eso es un buen dato que usted dice, ¿no? Porque no todos denuncian en principio y segundo, cuando tú denuncias te piden algunas pruebas. No todas las denuncias son aceptadas también en las comisarías. Exacto, ¿no? Y eso justamente ha sido la gran queja de muchas de los colegios, precisamente, donde los directores de colegios se han acercado a la comisaría a denunciar y les piden pruebas. Les piden que les alcancen algún tipo de documento, el documento extorsivo, o algo que no sé exactamente qué es. En realidad, la función de la policía es recibir la denuncia y ponerse a investigar. ¿Qué hacemos? Hay muchas cosas que se pueden hacer que no se están haciendo ahora. En realidad, por ejemplo, tenemos 50.000 denuncias, ¿verdad? Bueno, la información que contiene esas 50.000 denuncias no se está aprovechando para nada. En realidad, lo que hay que hacer es invertir en una gran base de datos con toda esa información y ahí empezar a hacer perfiles. Saber exactamente cómo operan los extorsionadores, qué modalidad de extorsión se está aplicando, a qué sector económico, en qué localidad, a qué hora, bajo qué modalidad, porque hay N tipos de extorsión, no todas son iguales. Entonces tenemos la extorsión del escopetazo, que es la carcelaria, tenemos la extorsión gubernamental que proviene de los inspectores municipales y de la Policía Nacional, entre otros, tenemos la extorsión cibernética, tenemos la extorsión de cobro y cupos, de cupos por X cosas, para todo negocio, la extorsión con explosivos, tenemos el secuestro extorsivo, o sea, y depende de la intensidad y depende de la gravedad del daño, que es lo que hace que un tipo de extorsión sea más complejo que el otro. Pero algo que es muy importante, y esto tiene que hacer con el tipo de medida, o sea, de nada va a servir que militaricemos las calles porque la extorsión no corre por la calle. No es como perseguir a un ratero que se está llevando un celular. La extorsión va por teléfono y por redes sociales. Entonces, de nada sirve que despleguemos un montón de carros, porque cuando se concreta ya no la extorsión, sino se concreta la amenaza tiene el factor sorpresa de su lado, tiene la velocidad de las motos y tiene la velocidad de los sicarios. Y eso es muy difícil de controlar, ahí sí con otro tipo de estrategias que ya también las podemos conversar en su momento. Y claro, y teniendo en cuenta que incluso en lugares muy conocidos aquí en la capital peruana, Andy, se vende base de datos completos, Andy. Tú no te puedes imaginar lo que es acercarse a esos lugares clandestinos, bueno, que realmente todo el mundo lo conoce, pero que es ilegal, que es informal, porque consiguen los datos de cualquier persona con el número de DNI y pueden sacar cualquier tipo de información. Hay un dato muy importante y por qué ha fracasado la lucha contra la extorsión. Yo los invito a que revisen la estadística del INPE. Tenemos 68 penales en el país.
tenemos 98.000 presos en el país. Las cifras de presos por extorsión están en el orden de los 1.500, 1.300 y no varían. O sea, la población penal se ha disparado, la cantidad de denuncias se ha disparado y sin embargo seguimos teniendo los mismos presos por extorsión en los penales del país. Eso significa que se hacen las denuncias, pero la policía no actúa, la policía no captura, la policía está siendo desbordada por extorsión porque, insisto, no corre en la calle, la extorsión se produce, o sea, el mensaje extorsivo, ya sea por un WhatsApp, ya sea por una llamada telefónica, no se le van a acercar necesariamente a tocarle la puerta y decirle, mire, si usted no me paga tanto, algo le va a ocurrir. Claro. Hay circunstancias así en la extorsión financiera, que es a través del crédito gota a gota. Pero aún así, la comunicación y la amenaza no va a llegarle de manera directa. Viceministro, cuando usted estaba hablando, recuerdo, y eso es un caso fresco, alias el monstruo, Andy, porque las imágenes de la barbería que presentábamos ayer, de cómo ingresaban estos sicarios para intentar asesinar a este sereno, que bien sabemos se sigue recuperando en el hospital Sergio Bernales, en Comas, recibió disparos. Y claro, no lo mataron porque al delincuente se le trabó el arma, a uno de ellos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué fueron detrás de él? Porque había entregado información valiosa del paradero de alias el monstruo. Digamos que es como el cabecilla criminal detrás de extorsiones, situaciones pues muy complejas que se están dando en Lima Norte, es decir, en la capital peruana, en la periferia, y que esto también está demandando algún tipo de reflexión, hasta cuestionamientos, investigaciones, porque ¿quién dio esa información de que el sereno? Claro, hubo un policía de una comisaría que le llegó esa información. ¿Corrupción dentro de la policía? Lamentablemente es corrupción dentro de la policía y eso ha sido corroborado por el comandante jefe de las brigadas especializadas en extorsión y en crimen organizado, las BRECO. Este comandante estuvo hasta diciembre, hace pocos 3 meses, denunció que sus operativos se caían porque había filtración al interior de la policía. Este comandante fue pasado al retiro. Luego de la denuncia fue pasado al retiro. Y obviamente él ya lo ha dicho, teme por su vida, y lo que ha pasado con el sereno no hace más que corroborar la información que dio el comandante. Cuando este sereno se acerca para reclamar la recompensa, se entiende, y entrega la información a la comisaría, no han pasado ni siquiera 2 horas para que este sereno sea ubicado en una barbería y de ahí se ha baleado. No, increíble, increíble. Nada es casualidad y hay que un orden cronológico de los hechos. Ahora, quiero aprovechar también esta entrevista para preguntarle sobre la organización terrorista. Ahora, organización terrorista, el Tren de Aragua, ¿significa algo para usted? ¿Puede cambiar algo el escenario aquí en territorio nacional? Varias cosas significan para mí. Lo primero, yo no estoy de acuerdo con la denominación de terrorista porque eso es confundir. Una organización terrorista es aquella que quiere tomar el poder, que tiene una organización política, que quiere instaurar un Estado y que quiere cambiar la modalidad del Estado para otro, con otra finalidad. Entonces, emplean el terror para sustituir un gobierno democrático. Es decir, tan exacta es esa definición que inclusive para poder mencionar que el Tren de Aragua es terrorista, dice porque está interrumpiendo el orden constitucional. Y están usando ese argumento para denominarla terrorista. Yo me pregunto si la corrupción también no interrumpe el orden constitucional. Entonces, en realidad, todos los delitos atentan contra el orden constitucional porque atentan contra el artículo número 1 de la Constitución, que es la defensa de la persona humana y su dignidad. ¿Bien? Entonces, están haciendo un uso político del concepto y esa es mi principal apreciación. Se han alineado a la política norteamericana del señor Trump y ahí se ha alineado Ecuador, que es mencionado como uno de sus principales aliados. Ya el canciller había anunciado en la OEA que Perú iba a hacer lo que finalmente el Congreso hizo anoche, pero con eso no se consigue nada. No van a conseguir nada porque simplemente esto es un enunciado político para que en principio lo que dicen los congresistas es que esto va a permitir 2 cosas. Que al ser una entidad terrorista pueda involucrarse en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas han estado involucradas en N estados de emergencia dados por este gobierno con 0 consecuencia positiva. Entonces no veo ninguna utilidad al respecto. Y lo otro, que creo que es una ventana bastante, digamos, jalada de los pelos, pero ahí está, es que el artículo 140 de la Constitución dice que se autoriza la pena de muerte
en caso... Exactamente, eso le quería preguntar, porque también ha cambiado el ámbito legal, el matiz legal, o sea, en cuanto a las penas, del incremento de 20 años hasta cadena perpetua. Sí. Es lo que se está considerando, incluso para los cabecillas sería cadena perpetua, ¿no? Es lo que ahora se estipula, según esto. Además, los que han sido procesados, los integrantes de Sendero Luminoso y también del MRTA, que sí querían poner un tipo de distinto de gobierno, ¿no? Usando el terror como parte de su modus operandi, no se aplicó tampoco la pena de muerte, pero en la Constitución establece esa posibilidad. Entonces, creo yo que lo que se quiere hacer es, a la inversa, generar también una corriente de miedo hacia una organización criminal. Y es simplemente muy sencillo hablar de una organización criminal. Lo que hace falta para combatir al Tren de Aragua y a cualquier otra organización criminal es más inteligencia, más inversión, policías más preparados, financiar al Ministerio Público. El Estado apenas le ha dado el 30% al Ministerio Público del 100% que requiere. Entonces, no se está realmente trabajando de manera organizada y sistemática para enfrentar a la delincuencia. Esto no es más que una reacción política, fuegos artificiales, para hacerle sentir a los ciudadanos de este país que algo se está haciendo. Pero en la práctica veremos qué ocurre. Además, se han dado 6 meses. Se han dado 6 meses para generar una estrategia. Me parece realmente un exceso también. Correcto. Y mi última pregunta es sobre lo que también dijo el ministro del Interior, José Santibáñez. Nosotros le entrevistamos hace algunas semanas atrás y aseguró que el Tren de Aragua había sido desarticulado en su totalidad en el territorio nacional y ahora el Congreso de la República lo está considerando como organización terrorista. No entiendo. Usted... Insisto, esto es un manejo político para alinearse un poco al tema de la nueva política norteamericana, ¿no? Y además debo agregar un tema adicional, ¿no? Es decir, cuando el Tren de Aragua ya estaba aquí hacía varios años, las extorsiones estaban a nivel de 2.000 denuncias. Ahora, el Tren de Aragua, junto con otras organizaciones criminales, porque se ha internacionalizado también la criminalidad en el Perú, ha cambiado el escenario, han llegado a acuerdos con la criminalidad peruana. Exactamente, y eso es lo que no se explica, porque todo el mundo habla del Tren de Aragua, pero lo cierto, Andy, es que existen facciones que se vienen derivando de otras organizaciones, que se vienen reinventando, como por ejemplo los Injertos del Norte. Bueno, es que el Tren de Aragua tiene muchos vagones, y en esos vagones todos han negociado en el territorio con los criminales peruanos y con otros extranjeros también, para poder ver cómo se manejan y cómo lucran a través de la criminalidad mejor. Entonces, en estos momentos, el Tren de Aragua, para decirlo de una manera muy sencilla, se ha licuado, está fusionado con la criminalidad peruana. Entonces, nuevamente, hay un gran desconocimiento de lo que está pasando con la criminalidad en el país, específicamente con el Tren de Aragua, y por lo tanto, las medidas que han propuesto pues, no van a dar resultados. Correcto, yo le agradezco mucho por la entrevista. Andy, yo no sé si tú tengas alguna consulta en estudios, compañero. Gracias, Carmen Alvarado. Muy clara el contacto que hemos tenido con el exministro. América Latina, continúan las extorsiones. Por supuesto, nosotros muy atentos a cuál será la salida más eficiente a esta lamentable situación. Tengan ambos muy buena noche. Así es, Andy. Muchas gracias. Buenas noches.